Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las dos grandes joyas de las divisiones inferiores que hoy por hoy tiene el plantel de River. Una de ellas ya la conocemos, de hecho todos estamos esperando su gran debut en primera. En el momento en el que estoy grabando este video todavía no debutó y creo que no lo va a hacer durante este primer semestre, pero por si a De Michelis se le ocurrió hacerlo debutar, estoy hablando del Diablito Etcheverry, voy a hacer este video haciendo de cuenta que todavía no debutó, hablando más que nada de lo que va a ser el futuro cercano del futbolista. Y el otro jugador es Agustín Ruberto, que obviamente seguro no debutó porque todavía ni siquiera es titular en la reserva. Lo más probable es que durante este 2023 pueda ganarse estar en el 11 inicial del equipo dirigido por Marcelo Escudero, y a partir del 2024 sí tenga una gran oportunidad de ponerse el manto sagrado. Lo que vamos a hacer en este video es hablarle de los dos jugadores en cuestión, porque se conocen desde hace bastante tiempo, porque tuvieron una participación enormemente destacada en el Sudamericano Sub-17, en el cual vistieron la camiseta de la selección argentina y en el cual cumplieron el máximo objetivo, que era meterse en el Mundial de la categoría. Vamos a contarles todos los detalles en relación a estos dos jugadores y qué va a ser el futuro cercano para ambos futbolistas. ¡Empecemos! Claudio el Diablito Etcheverry y Agustín Ruberto vienen jugando juntos ya desde hace bastante tiempo. Compartieron todas las divisiones inferiores de River, o más bien están compartiéndolas porque siguen formando parte de las categorías menores, y los dos hicieron más o menos un recorrido parecido. ¿Qué quiero decir con esto? Estuvieron juntos en el plantel de novena división, estuvieron juntos en el plantel de octava división, también estuvieron juntos en la séptima categoría, y el año pasado, primero Etcheverry y después Ruberto hicieron el gran salto, es decir, saltar directamente desde la séptima a la reserva. En el caso del Diablito ya ha tenido bastante continuidad, ha cumplido 10 partidos e inclusive un poquito más con el plantel de la tercera categoría, mientras que Ruberto, si bien es cierto que viene sumando muchos minutos, la realidad es que la mayoría de estos los hace ingresando desde el banco de suplentes. Aún así, es un futbolista importantísimo en lo que respecta al plantel conducido por Escudero, y por eso mismo, de cara al futuro, va a ser un delantero verdaderamente importante, no solo por sus condiciones, sino también por todo lo que le ven, teniendo en cuenta que es un jugador muy completo para desarrollarse en el sector ofensivo del equipo de cara a un par de temporadas en adelante. Después de jugar en reserva, hay una situación que se dio que a Etcheverry lo favoreció y que a Ruberto por ahora no. Después de jugar el Sudamericano Sub-17 con la selección argentina, en la cual los dos tuvieron una participación verdaderamente muy pero muy destacada, en los 9 partidos que se disputaron entre los dos marcaron 9 goles, 5 de Etcheverry y 4 de Ruberto, y dieron 5 asistencias, 3 por el lado del Diablito y 2 por el lado del atacante. ¿Qué es lo que sucedió cuando terminaron de jugar el campeonato con la albiceleste? Martín De Michelis levantó el teléfono, llamó al Diablito y le comunicó que luego de tomarse entre una semana y 10 días de descanso iba a comenzar a entrenarse con el plantel de primera, algo que por ahora no ha sucedido con Ruberto. ¿Por qué hay una diferenciación muy importante? En primera instancia porque Ruberto tiene menos partidos en primera, Etcheverry ya es titular indiscutible en la tercera división, y segundo claramente por la competencia que hay en el plantel. Si bien es verdad que hay futbolistas en la posición de Etcheverry, en el lugar en el cual se desempeña Ruberto hay demasiados jugadores. Como centrodelantero hoy por hoy River tiene a Beltrán, tiene a Borja, tiene a Rondón, y podría llegar a tener también en alguna oportunidad a Matías Suárez si es que el DT así lo requiere. Etcheverry, al moverse por todo el frente de ataque, en general por detrás del centro delantero o como mediocampista ofensivo, tiene más versatilidad a la hora de poder ocupar cualquier lugar en la zona ofensiva, obviamente dejando de lado ser referencia de área, porque Etcheverry no es centro delantero, pero puede jugar como enganche, como segunda punta, tirado por el costado derecho, tirado por el costado izquierdo. Esta polifuncionalidad le da más posibilidades de poder incluirse en el plantel de primera, y así es como De Michelis ya prácticamente lo tiene
tiene como uno más, pero repito, hay pocas probabilidades de que pueda debutar si es que no lo hizo en el corto plazo. Habrá que ver en definitiva si se le puede abrir una pequeña puerta, y cuando se le abra dependerá exclusivamente de la gran joya de las divisiones inferiores. Hay que aprovechar la situación al máximo para no salir absolutamente más. Obviamente el hincha lo pide desde hace mucho tiempo y no faltará mucho para que también pida a Agustín Ruberto, pero por el momento habrá que ver qué es lo que pretende el director técnico de ellos, sobre todo en el caso de Etcheverry, en los entrenamientos. Vamos ahora a referirnos a cada caso individualmente, teniendo en cuenta más que nada su situación contractual, porque esto es muy importante, sobre todo en el caso de Etcheverry, que es del primero del que vamos a hablar, y también teniendo en cuenta en definitiva qué es lo que va a hacer cada uno de los jugadores, sobre todo durante el segundo semestre de este 2023. Primero, hablando de el Diablito Etcheverry, hay que tener en cuenta que tiene contrato hasta finales del 2025 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. De esto ya he hablado mucho, pero es verdad que la dirigencia del más grande, teniendo en cuenta su muy buena participación en el sudamericano, tiene intenciones de prolongarle el vínculo y subirle el valor de la cláusula de rescisión de 25 a 50 millones de euros, es decir, duplicar el valor correspondiente. Está claro que el jugador quiere seguir en River, no tiene intenciones de abandonar el club, por lo menos por el momento, pero también una situación en la cual su representante va a ser defender los intereses del futbolista. ¿Qué quiero decir con esto? Etcheverry estaría dispuesto a subir el valor de la cláusula y a renovar su contrato, no hay ningún inconveniente en relación a eso, pero también hay que tener en cuenta que sería bastante extraño que el jugador más caro del equipo, porque con 50 millones de euros de valor, sin lugar a dudas es el jugador y por mucho más caro de toda la plantilla de primera división de River, no sea parte del plantel en los partidos en sí, porque si bien es cierto que entrena con los futbolistas de la máxima categoría, en los fines de semana juega más con la reserva que estar convocado por Martín de Michelis. Por eso mismo, esta es una situación que seguramente con el correr de los meses vaya cambiando, porque es muy probable que Etcheverry pueda hacer su gran debut, o por lo menos que empiece a estar citado para algunos partidos de menor relevancia. Pero todavía falta. Este es un punto en el cual el agente deportivo del futbolista está trabajando junto con la dirigencia. Es extraño, repito, que el jugador más caro no juegue en la primera de River. Por eso mismo habrá que ver qué es lo que sucede dentro de un par de semanas, sobre todo para ver si De Michelis definitivamente empieza a convocarlo. Hay muchos futbolistas en el plantel del más grande. De hecho, en cada uno de los partidos a veces el TT tiene que dejar a un jugador importante inclusive afuera del banco de suplentes, pero la realidad es que muchos piden a Etcheverry y por algo De Michelis lo llamó después de disputar el sudamericano. No es algo poco habitual que un futbolista de 17 años recién cumplidos, lo festejó en enero, forme parte ya del plantel. También es verdad que los mejores del mundo, no importa si tienen 16, 17 o 18 años, cuando rinden bien tienen que estar en primera más allá de la edad. Por eso mismo lo lógico es que Etcheverry tenga su gran debut en el corto plazo y después veremos si la adaptación le lleva a un periodo muy largo o un periodo muy corto. En caso de que sea lo primero, lo más probable es que entrene con la primera pero siga jugando en la reserva y que la adaptación vaya haciéndola más despacio de lo que uno piensa. En cambio, si la adaptación no le lleva absolutamente nada de tiempo, es decir, si lo pone en la cancha de Michelis y el jugador ya tiene un rendimiento fantástico y parecería que no le pesa jugar en primera, lo más seguro es que tenga que empezar a utilizarlo muchísimo más continuadamente y que su debut no haya sido tan solo en un partido aislado, sino que continúe siendo o suplente en primera instancia para ingresar como una de las primeras modificaciones o inclusive pelear un lugar como titular. Y por el lado de Agustín Ruberto, tiene la misma edad que Etcheverry, de hecho también festejó su cumpleaños número 17 en enero. Es un jugador que, como dije, a la hora de llegar hoy por hoy al plantel profesional tendría muchísima más competencia, pero ya se le va a presentar la gran oportunidad de ser titular indiscutido en la reserva. En los últimos cotejos ha ingresado algunos minutos y ha rendido en el conjunto dirigido por Marcelo Escudero. De hecho, en el partido contra Talleres disputado en el River Camp, solamente jugó un par de minutos y le alcanzó para marcar un golazo y decretar la goleada 3-0 del millonario en Ezeiza.
tiene unas condiciones verdaderamente espectaculares. Es un centrodelantero que ha mejorado con el correr del tiempo en las categorías inferiores. Hace 2 años, cuando estaba todavía en la 9ª división y dio una entrevista con el sitio oficial del club, había mencionado que una de las cuestiones que tenía que sí o sí mejorar si es que quería triunfar en River era sentirse mucho más sereno a la hora de definir frente al arquero, que era algo que le costaba, y es una circunstancia que ha podido mejorar con el correr de los años. En definitiva, hoy es un atacante verdaderamente excepcional. Los que hayan podido observar el campeonato sudamericano sub-17 van a ver que es un jugador que sabe moverse entre los dos centrales rivales como referencia de área, pero que también sabe salir como para jugar y juntarse con los mediocampistas ofensivos para que estos lleguen por sorpresa y así provocar estragos en la defensa rival. Ahora lo que tiene que hacer Ruberto es claramente tener un recorrido óptimo por la reserva durante este 2023 y más temprano que tarde le va a llegar la hora de debutar. Tiene un contrato muy parecido al del Diablito Etcheverry, una cláusula de rescisión de 25 millones de euros con un vínculo que finaliza a finales del 2024. Seguramente con el correr de estos meses ya se esté hablando de una renovación, porque es un jugador clave, un atacante, como dije, con unas virtudes verdaderamente excepcionales, y desde el más grande no van a querer perderlo de ninguna forma. Ahora lo que resta para él es, como dije, ganarse definitivamente un lugar en la reserva, donde es uno de los futbolistas con más futuro sin lugar a duda. Por algo ha sido muy comparado con Etcheverry en este último tiempo. Es verdad que ha tenido menos marketing y menos prensa, por decirlo de alguna manera, porque Etcheverry se hizo conocer muchísimo más joven, por allá en el 2017, cuando tan solo tenía 10 años, mientras que en el caso de Ruberto se tardó un poco más en hacerse conocer. En la 8ª división tuvo su gran explosión cuando logró salir campeón en la temporada 2021, marcando una cantidad de goles verdaderamente impresionante. Tenía de promedio de gol de más de un tanto por partido jugado, y ahí es donde se dio a conocer en las categorías menores del Millonario. Obviamente compartía división con el Diablito Etcheverry, pero claro está, el Diablito siempre tenía un poco más de relevancia porque además es un jugador quizás un poco más vistoso. Como siempre sucede, los centrodelanteros suelen vivir del gol. Si Ruberto no hubiera marcado tantos en las categorías menores, quizás hoy sería un jugador ofensivo más en lo que respecta a las inferiores del Millonario. Sin embargo, todo el mundo sabe que no lo es. De Michelis, si bien no lo llamó, al igual que Etcheverry, la realidad es que lo tiene muy pero muy en cuenta y lo observa detenidamente en cada uno de los partidos de la reserva. Para cerrar, hacer un breve resumen y dar mi opinión, lo primero que hay que decir es que verdaderamente es algo muy positivo que River tenga 2 jugadores tan importantes formando hoy parte de las divisiones inferiores del club. Durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos años, siempre eran defensores los futbolistas que se destacaban más que nada surgidos de las categorías menores. River ha vendido al fútbol del exterior entre 2015 y 2020 a Pesela, a Balanta, a Mamana, a Funes Mori y a Martínez Cuarta. Obviamente hay casos de atacantes como los de Sebastián Driussi y los de Julián Álvarez, que tuvieron números verdaderamente excepcionales, pero en general, hablando de futbolistas ofensivos, River no había tenido tantos que se habían destacado en la primera división, y parece que con Etcheverry y Ruberto finalmente se va a encontrar el más grande, con 2 jugadores que más temprano que tarde van a terminar triunfando en la máxima categoría. Quedará en ellos, en sus niveles y en aprovechar las oportunidades, y en el entrenador de turno, tanto el de reserva como el de primera, que deberán llevarlos de la mejor manera a la hora de que hagan su gran debut en la primera división. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.